Una pregunta o algún comentario, pues es bienvenido. Empezamos citando el Salmo 133, por favor. Salmo 133. Este salmo lo cito para que veamos y tengamos en nuestra mente que las reuniones, ¿verdad? Así como eran las reuniones en el templo, las reuniones de la iglesia son con el propósito de gozarnos, de alegrarnos. Dice el Salmo 133, son 3 versículos nada más. La bienaventuranza en el amor fraternal es el subtítulo. Y luego dice cántico gradual de David. ¿Verdad? Sabemos quién es David, el rey David. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el árbol, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces aquí estamos viendo, amados, el Salmo 133 que nos indica, ¿verdad?, con cuantas y tantas palabras, que es una gran bendición el poder reunirse en armonía el pueblo de Dios. A nuestra etapa, en nuestra edad, y la aplicación directa sería en la iglesia del Señor, cuando los hermanos nos reunimos para adorar al Señor. Es muy grato, es como un olor fragante que sube a la cabeza y baja y se va por la barba. Y luego dice de la barba de Aarón, pues hablando del pueblo de Israel, descendientes de Jacob, y el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que hubo, Aarón. Bueno, el primer sumo sacerdote en cuanto a la ley de Moisés, porque antes de él pues estuvo Melquisedec. Recordamos a Melquisedec, y Jesucristo nuestro Señor es un sumo sacerdote a la orden de Melquisedec, o sea, de la misma orden de Melquisedec, que no se sabía el origen de Melquisedec, y asimismo el origen de Jesucristo era desconocido en cuanto a lo espiritual. No que sea desconocido el Señor Jesucristo, pero el orden de Melquisedec no podían encontrarlo, y asimismo a Jesucristo como sumo sacerdote no pueden encontrar el orden. Entonces, hablando, amados hermanos, de las reuniones de la iglesia y la apatía hacia ellas, pues encontramos que cuando leemos este salmo vemos que la iglesia, si lo aplicamos a la iglesia, vemos que la iglesia del Señor pues vive en armonía. Pero es triste la condición de miembros que no aman a Dios y su obra. Es muy triste esa situación. Muchos hermanos están dejando de congregarse, ¿verdad? Y esta es una cosa de siempre. Otros están fallando en su responsabilidad específica en su localidad. Pero siempre hermanos que permanecen firmes, ¿verdad?, y miran las actitudes anteriores, a veces se sienten impotentes por no encontrar una clave que haga a los primeros enderezar sus pasos. O sea, hay un sentimiento, ¿verdad?, de frustración, de impotencia, cuando no podemos remediar el hecho de que hermanos fácilmente abandonen las reuniones o dejen de congregarse por un tiempo o se congregan de una manera sin ningún interés, sin ninguna simpatía por el grupo o por la iglesia del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios es tan clara en cuanto a las reuniones que pareciera que todos debiéramos entenderlo, ¿verdad? Pero hay algo que debemos de saber. Nosotros como personas fieles debemos de ser prudentes en toda corrección que hagamos. Debemos de ser muy prudentes. Y una de las claves que sugiere mejor éxito en cuanto a la fidelidad a las reuniones, pues es insistir, hermanos,
insistir con oración y ruego a Dios, y también con estudios, con buenos estudios, que no sea la falla de no estar dando el alimento apropiado, el alimento correcto, para que esto sea entendido y practicado. Así de que tenemos una labor por delante que hacer. Vamos a ver algunos pasajes afines que podemos considerar siempre en el tema de las reuniones. No vamos a considerar todos los textos afines, pero sí al menos unos 4 o 5. Dice en Hebreos 10:23, por favor: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Los hermanos judíos a los que va dirigida esta a los que va dirigida esta carta, estaban siendo presionados a abandonar el camino. ¿Cuáles eran las presiones? Bueno, había persecución en ese tiempo, tanto por los judaizantes como por el gobierno romano. Había muchas situaciones que parecían tratar de empujar a los hermanos hacia afuera del camino. Por eso la exhortación del Señor no se hace esperar, y con esta carta, con esta gigante carta que el escritor está escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, entonces es mantenerse firmes y en el camino del Señor. Esa es la exhortación. Esa es la exhortación. Mantenerse firmes y en el camino del Señor. En Hebreos 10:24 leemos también: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay un dicho que reza que la unión hace la fuerza. Es un concepto correcto, porque también en cuanto a los mandamientos de Dios y en cuanto a la palabra de Dios, se puede aplicar en muchas situaciones. Por ejemplo, en cuanto al ánimo de la iglesia. Si la iglesia está unida, si los hermanos están unidos, pues va a haber una fuerza muy buena ahí que va a ser para beneficio de la misma iglesia, para beneficio de los que están alrededor aún. Así de que el estímulo que trae consigo el amor y apoyo entre hermanos, sin duda trae buenos frutos. Por eso dice el escritor a los hebreos: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. En Hebreos 10:25, hermanos: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, uno de los mandamientos que edifica y estimula, considerando los versículos anteriores, y demuestra el amor que el cristiano tiene para con los hermanos y para con el Señor Jesucristo, son las reuniones de la iglesia y la participación en clases bíblicas y en otras prácticas, en otras actividades de trabajo que sean para el Señor. Debe de haber un llamado constante, sin duda. Un llamado constante a reunirse, porque muchos, por flojera o por no comprender lo que es el estimularse al amor y a las buenas obras, están fluctuando en el camino del Señor, o están interponiendo ideas que no unifican, sino que más bien separan. Mientras que algunos tenían la costumbre, según el escritor de los Hebreos, tenían la costumbre de no congregarse, otros se reunían con mucho gusto, según también la misma escritura, pero allá en el libro de los Hechos. El servir a Dios debe de ser de gran dicha si se cumple con los mandamientos que el Señor da. Muchos han caído en el error de pensar que lo que a mí me agrada, le agrada a Dios. En esa trampa cae mucha gente, amados.
Lo que me agrada a mí le agrada a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque tienen en su mente de que están haciendo cosas bonitas, cosas buenas, y que pues eso no puede desagradar a Dios. Y entonces ya no le dan tanta importancia a los mandamientos de Dios, sino más bien hacer cosas bonitas, cosas buenas. Y eso realmente no agrada a Dios, porque las cosas bonitas, las cosas buenas del hombre no son las mismas cosas bonitas, cosas buenas para Dios. Así que hay quienes que piensan que pueden sustituir la reunión local por otra reunión, ¿verdad? Muchos cambian la reunión local por otra reunión. Hay hermanos que han comentado, están en X trabajo, me recuerdo un trabajo de multinivel, que realmente pues es un trabajo fraudulento. Y hermanos estaban flaqueando mucho en las cosas de Dios y constantemente se hablaba con ellos, se platicaba con ellos. Y ya una de las justificaciones últimas antes de dejar de plano de reunirse fue que ahí donde tenían los materiales que vendían en su negocio de multinivel, pues ahí mismo les daban servicio cristiano. Imagínense. O sea que uno empieza a deslizarse de las cosas de Dios y ya no hace uno la diferencia. Llega un momento en que ya está uno bien metido en lo religioso, ¿verdad? En lo que es generalmente conocido como religioso y no en la verdad de Dios, sino en la tradición o en la corriente de la mayoría de los religiosos. ¿Cuál es un eslogan que rezan los religiosos? Bueno, un eslogan que rezan mucho es: cualquier religión es buena siempre y cuando se hable de Cristo y de Dios. Y esa es la filosofía de muchos. Ahora, hay quienes creen que pueden sustituir una reunión por una buena obra, por ejemplo, el visitar a un enfermo o el visitar a enfermos. Bueno, se ha preguntado y se ha levantado el testimonio de personas que dicen: no vine a la reunión porque fui a visitar a un enfermo. Bueno, no está mal visitar a los enfermos, pero sí es incorrecto sustituir el ejercicio de reunirse localmente por esa u otra buena obra. Recordemos la sentencia: esto es bueno hacer sin dejar de hacer lo otro. Si usted lee Mateo 23:23, el Señor Jesucristo está hablando de que es correcto hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El visitar a los enfermos es correcto. El reunirse es correcto. Las dos cosas son correctas. Las dos cosas deben de hacerse. O también aquella sentencia que reza: bueno, todo lo que yo pudiera darte, padre y madre, pues es mi corbán a Dios. O sea, en otras palabras, los judíos, ¿verdad?, siguiendo las tradiciones y los pensamientos vanos de los hombres, estaban abandonando el mandamiento de honrar al padre y a la madre, diciéndole que lo que ofrecían a Dios pues era todo lo que tenían y ya no les quedaba para darles a ellos o para cuidar de ellos, para sostenerlos a ellos. Y usted lo puede ver ahí en Marcos capítulo 7 versículos del 9 al 13. O sea, ellos se justificaban de no estar atendiendo a sus padres diciendo que estaban ofrendando a Dios. Entonces Jesucristo dice: es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra cosa. Así que ni un mandamiento sustituye la reunión con los hermanos. Si usted hace una buena obra, hablando de una buena obra en el aspecto de que Dios demanda esa buena obra, es correcto. Pero yo le aseguro que Dios no manda una buena obra donde tenga que dejar de hacer otra buena obra que Él mismo manda. Tenemos tiempo, bueno, no que sea nuestro tiempo, pero digo, nosotros debemos de considerar que hay tiempo para todo. Y no podemos usar el tiempo que es para Dios para otras cosas que podemos hacer en otro tiempo. En Hechos 2:42, mire, hablando aquí de la reunión,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, la iglesia en Jerusalén, hermanos, a diferencia de lo que vimos a los hebreos más adelante, porque lo que vimos de los hebreos ya fue más adelante, esta iglesia de Jerusalén estaba recién establecida. Así que vamos a ver unos aspectos muy diferentes a la iglesia, que a los hermanos a los cuales está escribiendo el escritor de los hebreos. Vamos a ver unas cosas muy diferentes en la práctica o en lo que hacían los hermanos en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Tenía sumo gozo esta iglesia. Era un gozo que tenían como primeros cristianos, como iglesia, se reunían para tener todas las cosas, practicar todas aquellas cosas que eran instruidas por el Señor Jesús y el Espíritu Santo, enseñada a los apóstoles y los apóstoles transmitiéndola a la iglesia. ¿Qué hacían ellos? Bueno, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Sin duda esta enseñanza estaba balanceada y nutrida con ingredientes necesarios para mantener el amor a Dios, porque lo vemos en la actitud de ellos. Los ejercicios señalados, tales como el partir el pan, ¿verdad?, que es símbolo o título de la mesa del Señor, y las oraciones, los unía en uno. Eran la iglesia de Cristo de ese lugar. Estaban juntos, se mantenían juntos, tenían una comunión juntos, los unía el Señor por su mensaje y el vínculo de estar en el mismo propósito o estar con el mismo propósito, ¿verdad? Tenían una comunión, hermanos. Tener comunión es tener una unión común, ¿verdad? Una unión así no es fácil de encontrar. Pero ese debe de ser el propósito de la iglesia. Llegar a tal amor que solo pensemos en gozar de Dios por seguir obedientes a Dios. Gozarnos, alegrarnos, estar contentos con Dios, inyectar alegría, gozo a los demás, fortalecernos unos a otros, amarnos unos a otros, como el apóstol Pablo repite constantemente en sus cartas. Y el Señor Jesucristo también usó esta frase. Un obstáculo a vencer es el liberalismo de cada individuo, hermanos. Cada uno de nosotros a veces abusamos de nuestra libertad, porque en Cristo tenemos libertad. Pero la libertad que tenemos en Cristo condiciona nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar en la obra de Dios y no en nuestra propia obra, sino en la obra de Dios. Estos hermanos eran un solo cuerpo en Cristo y Cristo era la cabeza de ellos, ¿verdad? Lo podemos leer en algunos versículos. Uno de ellos muy sonado es Colosenses 1:18. ¿Cómo honraban al Señor estos hermanos? Estaban constantemente haciéndolo. Posteriormente se menciona como la gente que los veía era atraída por ver la unidad fraternal que había con ellos y las obras que hacía Dios. Contento el Señor por lo que estaba viviendo la iglesia en esos días. En Hechos 20, ¿verdad?, viendo otros versículos, Hechos 20, versículos del 5 al 7, hablando de el apóstol Pablo y compañía. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En estos versículos, amados oyentes, Lucas relata lo suficiente para darnos cuenta del propósito y la prioridad que Pablo y compañía tenían con respecto a reunirse sin falla,
a pesar de que estaban en un viaje misionero. Si querían faltar a su responsabilidad de reunirse con la iglesia, ellos tenían la justificación fuerte. Pero se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Cada cosa a su tiempo, amados, sin que una estorbe a la otra. La prioridad de reunirse en estos pasajes es demostrada con creces, considerando los días, considerando el viaje, considerando a los hermanos, la ubicación, todas estas cosas que dice Lucas en esos versículos son señalamiento de una grande necesidad espiritual de cumplir con el mandamiento de Dios. Predicar el evangelio, pero reunirse. Porque una cosa es predicar el evangelio, hermanos, y otra cosa es reunirse. Muchos no ven esa diferencia, pero predicar el evangelio es cuando estamos ocupados hablándole a la gente de Cristo el Señor. Y reunirnos compete a la situación cuando estamos como iglesia para adorar a Dios, para tener comunión con los hermanos y con el Señor Jesucristo. Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Ahora, también en la iglesia, en el culto, si la predicación puede ir encaminada al evangelismo de Cristo. Pero una cosa es andar predicando el evangelio y otra cosa es la reunión. La reunión. ¿Sabía que hay hermanos que dicen, es que yo no me reuní porque andaba predicando el evangelio? Imagínense. Los hermanos en Troas, fíjese bien, los hermanos en Troas tenían la reunión constante de partir el pan y de oír la predicación de la palabra de Dios el primer día de la semana. Yo me he preguntado qué clase de reunión sería esta de los hermanos en Troas. ¿Sería una reunión donde los hermanos, los miembros, estarían al pendiente de toda actividad propia de la reunión? De estar con los hermanos de allí, de saludar a los visitantes, de tener comunión con el Señor Jesucristo. O una donde los miembros estaban sin organización, llegando tarde, faltando a la reunión, o en el último de los casos haciendo una buena obra para sustituir el deber de estar ahí presentes. O sea, en otras palabras, estar ausentes. Hay algunos pasajes, amados hermanos, hay muchos pasajes de hecho que hablan y que competen a las reuniones. Pero no quiero dejar pasar el hacer una reflexión de acuerdo a lo que he presentado hasta este momento. Dios dice claramente, no dejes de reunirte. Y además demuestra el amor de los hermanos manifestado en las reuniones. Entonces, el dejar de reunirse, hermanos, es pecado. Es pecado. Es pecado, hermanos. ¿Por qué es pecado el dejar de reunirse? Bueno, podemos ver algunas situaciones ahí. Por ejemplo, se desobedece al mandamiento de Dios que dice que no dejemos de reunirnos. Que no dejemos de reunirnos, y luego nos da el ejemplo de que los hermanos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Y nos habla de aquellos hermanos que perseveraban unánimes. Entonces se desobedece el mandamiento de reunirse. Eso es pecado. Desobedecer los mandamientos de Dios son pecado, hermanos. Deja a un lado el ejemplo perfecto de la primera iglesia. Deja de edificarse por la palabra de Dios que dejó de escuchar por no asistir, por no reunirse. Da un paso a debilitarse cada vez más y más espiritualmente. No adora a Dios. Sirve de tropiezo a otros. Y por su culpa, por su ausencia, el cuerpo de Cristo también se debilita. Trae mucho vituperio a Cristo y a la iglesia.
porque está enseñando que se puede incumplir a las cosas de Dios. Y muchas, muchas cosas más, amados. Muchas cosas más. ¿Puede alguien dejar su reunión por otras cosas? Bueno, aquí también podemos enfocarnos un poquito a contestar esta pregunta. El principal trabajo está en su localidad. Si usted viaja, siempre tenga presente su principal trabajo, su principal obra para el Señor. Trate de reunirse donde ande, pero su principal colaboración como miembro de la iglesia es en su dirección, en su localidad. El trabajo secular puede ser factor de tentación de dejar de reunirse. Aquí el consejo es: trate de tener un trabajo que no le estorbe. Sepa que si usted acepta un trabajo sin considerar las cosas de Dios primero, le será una gran carga luego, si quiere ser responsable con Dios. Si usted tiene un trabajo que le estorba para reunirse, trate de conseguir otro que no le estorbe. A muchas personas se les hace un mundo dejar un trabajo que no le permite reunirse. Se les hace un mundo. Se olvidan de que Dios es el que provee las cosas. Y yo siempre digo, si eso fuera así, de que el trabajo es más importante que Dios, ni un hermano asistiría a las reuniones. Ni un hermano asistiría a las reuniones. ¿Sabe por qué hay hermanos fieles en cada iglesia? En cada iglesia fiel hay hermanos fieles e infieles. ¿Sabe por qué hay fieles en cada iglesia? Porque esos hermanos consideran a Dios en primer lugar. Y cuando van a agarrar un trabajo nuevo no tienen empacho de poner: puedo trabajar de tal a tal día y de tal a tales horas. Un trabajo es un contrato, no es una esclavitud. Un trabajo es un contrato. Y en el contrato se especifica su responsabilidad en cuanto a su horario y su trabajo. Y también se especifica la responsabilidad de la empresa en cuanto al horario y al trabajo que usted tiene. Créame, todo depende de la prioridad en su vida. Si para usted primeramente es el trabajo, va a dejar a Dios en segundo lugar y va a tener una y mil excusas. Pero si para usted principalmente es Dios, yo le aseguro que usted va a tener un buen trabajo. Un trabajo que le va a dar lo necesario y quizás mucho más. Porque Dios bendice al obediente. A Dios le agrada que se obedezca su palabra más que el esclavizarnos en un trabajo porque queremos salir adelante y queremos sacar adelante la familia. Eso es correcto. Hágalo de la mano de Dios, no apartado de Dios. También cabe mucho la posibilidad de que si usted habla a su empleador y le dice que le dé tiempo y le dice por qué quiere ese tiempo, Dios obra, aunque usted no lo crea. Dios obra en las personas. Y lo que pareciera imposible para Dios es fácil. Pero Él ve su corazón y ve su intención. Hemos conocido muchos casos de hermanos que han logrado que se les permita reunirse en el tiempo de la reunión, a pesar de que tienen un trabajo con un empleador difícil. Pero otra solución es dejar ese trabajo y buscar un trabajo que le permita reunirse. De ese valor. Como hijo de Dios, usted tiene un valor ante los ojos de Dios. Aprecie ese valor. No abandone a su Padre Celestial porque pierde ese valor. ¿Qué es más importante para mí? Es lo que debemos de poner en nuestra mente. ¿Qué es lo más importante para mí?
el Señor Jesucristo o mi bienestar o mi confort? ¿Qué es lo más importante? Dice en Lucas, por favor si me acompaña, en Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mira el versículo 33 también. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que, estimado hermano, muchos le tememos a pedir facilidad para reunirnos, pero no le tememos a Dios. No le tememos a Dios. ¿Y sabe qué? La verdad de las cosas es que más que tenerle miedo a Dios, debemos de amarlo. Más que al dinero, hermano, más que a la pachocha, mire, más que al dinero. Debemos de amar a Dios más que al dinero. Debemos de amar a Dios más que al trabajo. Para el fiel no es un miedo a Dios, sino que es un amor a su Señor. Es un amor a su Señor. Si no cumplimos los mandamientos de Dios, estamos peor que si no tuviéramos trabajo. Y esto no es que esté alentando, hermanos, a que no trabajemos para poder estar en la reunión. El trabajo es una bendición de Dios. Pero está en usted y en mí en que ese trabajo no se convierta en una maldición. Porque si el trabajo le estorba para adorar a Dios, para estar en comunión con sus hermanos y con Cristo, ese trabajo no es bendición. Ese trabajo es una maldición. Ahora, amado oyente, posiblemente usted no tiene el problema de ser apático a las reuniones, pero usted puede que esté navegando con hermanos o hermanas que son apáticas a las reuniones. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la forma más correcta de alentar a aquellos que están abandonando las reuniones. Es difícil, es complicado, pero tenemos toda la Biblia como material para encontrar las palabras correctas en los casos de personas que están abandonando las reuniones o que están faltando a su responsabilidad como cristianos. Esta es la primera parte del escrito que hice. Agradezco a la persona que me lo pidió. Me motivó. Y para la siguiente semana, si Dios permite, les presentaré la otra parte. Agradezco mucho la atención de ustedes. Realmente lo aprecio mucho. Aprecio mucho que nos acompañen en estos estudios, en estas pláticas bíblicas. Amado hermano, hermana, si usted siente que ha caído de la gracia, es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios, arrepintiéndose y pidiendo que el Señor le vuelva a poner en el lugar de salvación. Estimado amigo, usted que oye o que va a oír esta lección, si ha oído lo suficiente como para saber que necesita venir a Cristo como su Salvador, arrepiéntase y bautícese para perdón de pecados. Creo que cerca de usted hay algún hermano o hermana que le puede ayudar en el caso de tomar alguna decisión. Yo por mi parte, amados, les pido que me acompañen en una oración y después de la oración quedamos despedidos. Acuérdese, quedamos pendientes con la segunda parte. Vamos a orar, por favor. Amado y bondadoso Padre, no nos dejes de tu mano, acompáñanos, Señor, en lo que hagamos,
Por favor, que esta palabra que hemos hablado en esta ocasión haya sido de tu agrado, Señor. Que cuando abramos tu precioso libro nos enseñes y nos eduques a través de él, y que nos des las palabras correctas y nos des también la guía en nuestra mente para poder ayudar a aquellos que están faltando, Señor, a las reuniones o están faltando de alguna u otra forma. Te rogamos que nos ayudes a ser sabios con ellos. Por favor, Padre, bendice a nuestros hermanos que se esfuerzan por anunciar tu palabra por donde quiera que andan. Bendice a aquellos que están batallando, sufriendo con los hermanos que son apáticos a las reuniones. Y a la vez también rogamos que los hermanos que han tenido esta apatía puedan comprender, Señor, y ser humildes para dejar esa mala práctica. Bendice a los enfermos, Señor, a los necesitados, a los que claman a ti. Escúchale, Señor bendito, si es tu voluntad. Y también rogamos, Señor, que aquellos que han perdido algún ser querido, Señor, les ayudes, que les des fuerza, que les des ánimo, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu amor y tu gran misericordia. Hágase siempre tu voluntad en todas las cosas, pedimos, y te damos las gracias, Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, amados. Hasta la próxima.